Bueno, cuando las cuestiones políticas dominan el escenario en uno de los temas en particular y muy sensible como es el tema del empleo, conviene consultar a quienes saben por trabajo y por también por experiencia, digamos, en este rubro. Por eso hemos convocado al presidente del Instituto de Derecho Laboral del Colegio de Abogados de Santa Fe, al doctor Sebastián Pucineri, para que nos ayude a aclarar algunas cuestiones. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, concretamente en el Congreso de la Nación se discuten varias iniciativas que tienden a poner un freno a lo que los diputados de la oposición dicen una situación de despidos masivos. ¿Se nota, digamos, por el trabajo de ustedes en el estudio jurídico, digamos, se nota esto de los despidos masivos? ¿Qué están verificando ustedes en el trabajo de todos los días respecto al mercado laboral en Santa Fe? Mira, no sé si hay un escenario de despidos masivos, pero sí notamos un goteo en pérdida de puestos de trabajo que posiblemente se aceleró en los últimos meses. No veo, te reitero, tampoco un escenario de despidos o desvinculaciones masivas en el empleo privado. Bien. Pero sí un claro goteo en los últimos meses. Que se suma a una situación que ustedes ya venían verificando desde el año pasado, que es la falta de creación de nuevos puestos de trabajo en el sector privado. El año pasado al menos no hubo creación de empleo privado, sí, eso es así. ¿Cuáles son los rubros en los que más notan que la gente intenta achicar, digamos, lo que es el gasto en materia de empleados, por ejemplo? Comercio y gastronomía a la fecha, y la construcción ha tenido un retroceso sensible. ¿Esto es producto de la merma en la actividad? Sí, obviamente. En el detenimiento de la economía, en el parate económico. Sí. ¿Qué está pasando con el empleo doméstico, por ejemplo? Como te decía en el corte, noto que posiblemente la clase media es un gasto, entre comillas, en el que ha ajustado, ¿no es cierto? Y noto, al menos con los colegas que trabajamos en el instituto, unánimemente nos marcan un aceleramiento en las desvinculaciones en ese tipo de trabajadores. Una cuestión que es bastante difícil de medir, sobre todo en un país donde 1 de cada 3 trabajadores no está registrado, porque una cosa es hablar de la disminución de puestos de trabajo en el sector que está registrado, y otra cosa es probablemente el sector que más esté fuertemente afectado por el desempleo, que es aquel trabajador que no está registrado. Es el primero, digamos, que se queda sin empleo. Claramente el primero que se desvincula, el empresario desvincula, y que aparte la informalidad laboral se verifica en las empresas pequeñas, en la microempresa, no es un fenómeno de las grandes empresas, y es claramente o suele ser el primero con el cual pierde el puesto de trabajo. Sí. Que no haya estadísticas en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la provincia o del ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación respecto de la generación de empleo, o por el contrario, de las fuentes de empleo que se pierden, ¿de qué manera, qué lectura hacen ustedes al respecto? No, a ver, el Ministerio de Trabajo de la provincia suele tener informes sobre la evolución del empleo. Hoy estuve intentando conseguirlos del último periodo y me decían que no. Sí, hoy no los tenían, porque estuvimos varios en la misma tarea. Pero tengo entendido, y al menos el año pasado periódicamente se hacían informes sobre la evolución del empleo. Hoy no lo tengo. La evaluación no sé qué decir de sí, que es un instrumento necesario, imprescindible para llevar adelante políticas laborales y de empleo, eso sin duda. Sin dudas. Bueno, hablando de esto, mencionábamos que hay 2 proyectos, por lo menos en el Congreso de la Nación, que tienen dictamen, uno en el Senado que intenta, el objetivo, digamos, es compartido, intentan frenar los despidos en el sector privado concretamente. La iniciativa que ya tiene dictamen en el Senado
declara nulos los despidos por 180 días a partir de la entrada en vigencia de la ley. El proyecto que se debate en diputados es un poco más rígido, más severo, más duro si se quiere, porque hace esta medida retroactiva al 1 de marzo, con lo cual se deberían reincorporar trabajadores cesanteados y además la declaración de la emergencia ocupacional hasta fines de 2017. El gobierno, ¿qué dice? Que esto no va a servir, que en 2002 había una ley semejante y que no sirvió para mantener el empleo. De la experiencia de ustedes, ¿qué opinan? Lo primero, que el derecho del trabajo no genera empleo, es la economía, eso es un presupuesto de análisis, te diría, porque con el razonamiento contrario muchas veces se llevan adelante políticas de flexibilización laboral con el argumento de que bajando el costo laboral se va a generar empleo, y eso no es así. Con respecto a los proyectos, tienen algunas diferencias. Sí. Es verdad, no es tan rígido el proyecto del Senado, en cuanto lo que hace solamente es habilitar la duplicación de las indemnizaciones. En cambio, el de diputado inclusive posibilitaría que el trabajador accione judicialmente para obtener la reinstalación en el puesto de trabajo y cobrar los salarios durante la tramitación del juicio. En cuanto a la experiencia de las leyes de emergencia y los decretos de prórroga del 2002, sí dieron resultado, contrariamente a lo que dice el gobierno nacional. Y de hecho, paradójicamente, el periodo 2007 fue el periodo de mayor crecimiento del empleo. Pero tuvo que ver con la salida de la crisis o con las leyes. El derecho laboral no genera empleo, es la economía. Sí, estas son herramientas en momento de crisis, mayor o menor entidad, pero son herramientas. Otra opción también es procedimentalizar el despido, es decir, que haya una intervención de la autoridad de aplicación. Sí. Dicho, en la práctica, digo, en el periodo del post-crisis positivo, pero también es cierto que no es la foto a la de hoy, ¿no es cierto? Hoy, en el 2002 estábamos hablando de un desempleo superior al 15%, ¿no es cierto? Concretamente, usted lo decía, ¿no? Las leyes no generan empleo, las que generan empleo son las condiciones económicas. El presidente acaba de anunciar este mediodía la remisión al Congreso de la Nación de un proyecto para incentivar el primer empleo para jóvenes de entre 18 y 25 años, con exenciones impositivas importantes para las empresas y otros beneficios. La pregunta es, si la economía no repunta y la actividad económica no muestra, digamos, un cambio a lo que venimos viendo, evidentemente, más allá de los beneficios impositivos, las empresas no van a tomar personal. Eso es exactamente así. De hecho, es así. A ver, te lo grafico. En la década del 90, que más allá de la evaluación o consideración que se tenga sobre el modelo de país, digo, fue un retroceso en la legislación laboral en el nivel protectorio, y tuvo un 20% de desocupación. En el periodo del 2002 a la fecha, claramente hubo una vuelta a un nivel de mayor protección en el derecho laboral, y al menos en los primeros 7 años hubo un crecimiento importante del empleo. Si la economía no funciona, si no hay condiciones de inversión, los empresarios no ven rentabilidad, no se genera empleo. Eso es así. De todos modos, había muchas expectativas respecto de la salida del cepo y de algunas medidas económicas que ya se han tomado, y no se está reflejando eso en todas las actividades económicas, y a las pruebas nos remitimos, ¿no? Usted hablaba de la crítica situación del sector gastronómico, del sector de comercio, pero igual había como una expectativa mayor respecto de la recuperación de la economía, que hasta el momento, por lo menos en nuestra zona, no se ha verificado. No, al menos los datos que tenemos nosotros o la evaluación que hacemos nosotros, no. Digo, también es cierto que es bastante reciente. Sí, una retracción en determinadas áreas como el comercio, la gastronomía, bastante palpable por cualquiera, ¿no? Bueno, veremos en definitiva. Lo cierto es que deberían mejorarse la conclusión, digamos, es que deberían mejorar las condiciones económicas, obviamente, para que la actividad repunte, y lo otro es que efectivamente herramientas como las que se están debatiendo en el Congreso de la Nación sirvieron en su momento para frenar los despidos. En su momento sirvieron en un momento de crisis posiblemente más fuerte, esta como fue el 2008,
el Ministerio de Trabajo tuvo una intervención bastante importante en los conflictos colectivos y que dio resultado que la crisis se sienta en menor medida en el empleo. Son herramientas que no tienen resultados importantes si la economía no funciona. Doctor, muchísimas gracias. Hasta la próxima. No, gracias a vos.